algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Buenas tardes. Para mí es un placer estar con ustedes otra vez. La verdad es que sí, lo disfruto montones. Para mí es una gran satisfacción servirle al Señor y servirle a ustedes también. Y espero que sientan la misma satisfacción que yo siento cuando estoy grabando estos programas, preparándolos para ustedes con mucho amor de parte de Dios y con mucha satisfacción también de parte mía. Bueno, pues hoy vamos a ver, Dios no se retrasa. Dios no se retrasa, Él nunca llega tarde, Él siempre está en la hora buena, en la hora oportuna. Él siempre lo está. Pues hoy vamos a ver ya bíblicamente que Dios no se retrasa. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor y ponernos a cuentas con Él. Y espero que ustedes a través de sus peticiones al número 506-84-64-1111 y también que nos vea a través de radio, nos oiga a través de Radio Costa Rica y nos vea a través de YouTube, Laicos en Acción. Laicos en Acción. Hay cualquier cantidad de programas, temas de suma importancia para la humanidad. Pueden encontrar ahí todos los que ustedes quieran, búsquenlos y escúchenlos, porque son temas demasiado importantes para nuestro porvenir y para la actualidad también. Así es que vamos a elevar entonces una plegaria al Señor y espero que oren conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Padre, por estar con nosotros siempre. Gracias por habernos escogido. Gracias por instruirnos y por mantenerte a nuestro lado. Y esperamos, Señor, que sigas atendiendo nuestras súplicas y nuestros llamados y que nunca te apartes de nosotros, que suplas todas nuestras necesidades espirituales principalmente y físicas, Señor, y que mantengas tu santa protección y tu misericordia siempre acampando alrededor de nosotros. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de hacer pública todas estas enseñanzas que nos das y que sean de provecho para todas las personas que tú dispongas que las escuchen. Gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver, Dios no se retrasa. Siempre dentro del tema, el misterio de la profecía. Bueno, hace 2000 años Jesús predijo que regresaría y durante esos 2000 años sus discípulos han estado esperando pacientemente su regreso. Ahora, desde nuestra perspectiva, pareciera que hay una demora en el regreso de Cristo. 2000 años han sido demasiados para nosotros, demasiados. Y uno se puede ver todo el tiempo que ha transcurrido y se le hace eterno. Pero Dios tiene una perspectiva diferente. Sus propósitos no conocen la prisa ni la demora. Nosotros sí, siempre estamos con prisa para hacer las cosas y siempre estamos demorados también, porque mañana hago las cosas, mañana voy a terminar tal proyecto que empecé, mañana lo voy a retomar, mañana voy a atender tal cosa y no lo hacemos y mañana nunca llega. Pero cuando ya estamos contra la pared y ya tenemos que hacer las cosas porque ya está vencido el tiempo, entonces estamos con prisa. Pero Dios, como es un Dios de orden, Él no tiene ni prisa ni tampoco se demora. Él siempre está a tiempo. Y vamos a revisar el calendario divino de eventos y descubriremos un sorprendente cumplimiento de la profecía. Dios ve el panorama completo, mientras que nuestra visión es limitada. Para Dios, el inicio y el fin están en una misma línea y Él puede verla toda. Para nosotros no.
Para nosotros no, nosotros vemos el tiempo de ahora y tal vez unos añitos antes que tal vez nos acordemos qué fue lo que pasó. Pero en realidad nuestra visión es limitada. La Biblia no nos dice la hora exacta ni el día de la segunda venida de Cristo, pero sí indica eventos que ocurrirán a lo largo de la historia, que nos permitirán saber en qué momento del panorama profético nos encontramos. Hay una profecía en el libro de Daniel que revela un calendario de eventos que abarcan 2300 años. Y esta profecía describe eventos relacionados tanto con la venida de Jesús a la tierra por primera vez como la próxima segunda venida. Ahí es donde nos damos cuenta que Dios es Dios, porque estos escritos de Daniel fueron 600 años aproximadamente antes de que Cristo viniera a esta tierra por primera vez. Y sin embargo ya se había predicho la primera venida y la segunda venida y todos los eventos históricos que han ocurrido a través de este tiempo. Y Dios los ha visto. Nosotros no. Si nosotros vamos y estudiamos los anales de la historia y de todo nos damos cuenta, pero nuestra visión es limitada. Daniel era un estudiante serio de la Biblia y como judío cautivo en Babilonia, estudió los escritos del profeta Jeremías. Este había predicho que cuando Babilonia derrocara Jerusalén, el cautiverio de Israel duraría 70 años. Daniel entendió la profecía de Jeremías. Sabía que este periodo de 70 años estaba llegando a su fin. Tenía confianza en que Dios es el guardián del pacto, que tiene un plan divino. Sin embargo, Daniel estaba preocupado porque no veía el cumplimiento de la profecía. Porque uno se limita, nuestra visión es muy limitada. Entonces uno se limita en un rango. Pero como esas profecías fueron dadas muchísimos años antes, uno no logra identificar en qué momento se va a acabar o se va a cumplir esa profecía. Y ese era el caso de Daniel en ese momento. Él sabía que estaba pronto los 70 años a cumplirse de cautiverio, pero él decía, ¿será hoy, mañana, dentro de un año? ¿Cuándo será? Y eso nos pasa a nosotros también con la segunda venida de Cristo. Entonces Daniel comenzó a orar y la oración de Daniel por la liberación de su pueblo del cautiverio de Babilonia se registra en Daniel 9, capítulo 9, versículos 3 y 4. Entonces vamos a leer Daniel 9, versículos 3 y 4. Y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y guardan tus mandamientos. Repito, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. En ese momento, Daniel estaba recordando a Dios el pacto que él había hecho y lo que había dicho. Estaba orando por un Dios de misericordia. ¿Con quiénes? Con los que guardan los mandamientos y le obedecen. Ese era el pueblo de Israel que él en ese momento estaba pidiendo misericordia para su pueblo. Además de orar, ayunó y se vistió de luto y se sentó sobre cenizas.
Esta fue la oración de confesión que hizo. Dios grande y terrible, que cumples tus pactos de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. El cautiverio de los 70 años de Israel estaba llegando a su fin. Daniel oró a Dios, el guardián del pacto. Los seres humanos no tienen idea de lo que depara el futuro, pero Dios sí. Y los seres humanos no tienen poder para alterar el futuro. No hay nada que podamos hacer para cambiar el programa de los eventos divinos que se desarrollan a lo largo de los siglos y de los milenios también. El gran Dios del cielo es lo suficientemente sabio como para saber qué hacer y lo suficientemente poderoso como para hacerlo. En la oración de Daniel, él hace una crónica de los pecados de Israel y luego describe la razón del sufrimiento y el cautiverio de su pueblo. Y eso lo encontramos en Daniel 9:13. Daniel 9:13. Vamos a leerlo. Conforme está escrito a la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Repito, Daniel 9:13. Conforme está escrito a la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Qué lindo que estaba actuando Daniel en ese momento. Él sabía de los pecados de Israel, sabía de la idolatría en que habían caído y él estaba orando por su pueblo. ¿Cuántos de nosotros oramos por la liberación de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros allegados? Y le suplicamos a Dios porque termine la época de cautiverio, de esclavitud, porque el pecado nos esclaviza. Y algunos hijos están sumidos en drogas, en alcoholismo, en prostitución y en otros tantos y tantos pecados que nos esclavizan. Y sin embargo, no oramos como Daniel. No oramos como Daniel. El cautiverio de 70 años de Israel había llegado a su fin y Daniel oró a Dios, el guardián del pacto. Los seres humanos no tienen idea de lo que depara el futuro, pero Dios sí, Dios sí. El gran Dios del cielo es lo suficientemente sabio como para saber qué hacer. Y eso nosotros lo sabemos. Por eso Daniel, con su sabiduría dada por Dios, él oró a su Señor. Y le dijo, todo esto ha venido sobre nosotros. Y tal y como está escrito en la ley de Moisés. Y ni aún así hemos buscado tu favor. Todo lo que nos está pasando está escrito, como está en la palabra de Dios. Y sin embargo, no hemos buscado su favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Dios a veces nos enseña con tristeza lo que no hemos aprendido en días de alegría. La historia de Israel es una historia muy variada. Cuando la nación obedeció a Dios, disfrutaron de sus abundantes bendiciones. Pero cuando la desobedecieron, perdieron el favor divino y experimentaron el cautiverio, la esclavitud, la tristeza, la desilusión. Y las mejores alegrías y bendiciones de la vida vienen de cuando servimos a nuestro Creador. Somos tan necios y no nos damos cuenta que cuando hacemos las cosas como Dios quiere, recibimos montones de bendiciones. Pero cuando lo hacemos a mi manera, entonces ya hice esas las bendiciones. ¿Por qué? Porque estoy apoyándome en mi propio esfuerzo, no en mi Creador. Y Él es el que hace que todas las cosas sean posibles. Y no lo entendemos, no lo entendemos. En la oración,
Daniel continúa buscando a Dios como respuesta a su sincero anhelo de que su pueblo regrese a Jerusalén. Deseaba saber cuándo se le permitiría al pueblo regresar a su hogar y adorar a su Dios. Y adorar a su Dios. No hay nada más triste que estar lejos de su pueblo, de su país, de sus raíces. No hay nada más terrible que estar lejos de la familia. Aunque muchas veces la familia, uno cree que nos sirve de apoyo y no es así. No es así, no nos sirve de apoyo. Pero nosotros sabemos que está ahí. Y eso era lo que le pasaba a Daniel. Y estaba en esa oración tan terrible, pidiéndole y suplicándole a Dios que por favor los dejara volver a su tierra, que los vio nacer, cuando el ángel Gabriel, a quien había visto en una visión anterior, vino en raudo vuelo a verlo y le hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Porque somos faltos de entendimiento, y no logramos entender ni dilucidar las cosas de Dios. Entonces nos enredamos en nuestros propios mecates y si estamos enredados no podemos salir adelante. Y Gabriel sorprende a Daniel cuando revela una respuesta a la oración del profeta mucho más amplia de lo que esta vez imaginó, de lo que alguna vez imaginó. El ángel Gabriel llevó a Daniel a lo largo del flujo de la historia y reveló la verdad acerca de la venida del Mesías, dando las fechas exactas del comienzo de su ministerio y su muerte cruel. Luego lo llevó siglos en el futuro y reveló la apertura del juicio de Dios en el cielo. Esta asombrosa profecía narra los minuciosos detalles del futuro que Dios, solo Dios, podría saber. Porque Él es el que sabe y Él lo llevó a través del tiempo. Él lo llevó a través del tiempo, mostrándole todo, absolutamente, lo que pasó y lo que había de venir. Y vamos a leer Daniel 8:17. Daniel 8:17, que dice así. Vino cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Repito, vino cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Imagínese el choque que tuvo Daniel al ver un pueblo 500 o 600 años antes de que viniera Cristo y después ver un pueblo 2000 años después. Debe ser un choque espiritual, visual, terrible, terrible, porque la tierra, el mundo no es el mismo ni de hace 500 años siquiera. Pero para Daniel fue algo increíble. Ahora, ¿de qué visión está hablando Gabriel? En el capítulo 9, Daniel no recibe ninguna visión, pero en el capítulo 8 sí. Y al final del capítulo 8, Daniel se desmayó cuando Gabriel le estaba explicando la parte de la visión relacionada con el tiempo. Claro que se tenía que desmayar, porque como se los dije, debe ser un choque. Yo tenía una hermana que decía un golpe a la vista. Hay momentos que se te quedan grabados en la memoria del golpe tan fuerte que te da en la visión que estás teniendo en ese momento. Así es que Daniel se desmayó
cuando Gabriel estaba explicando. Por lo tanto, la explicación de Gabriel en este capítulo debe ser una explicación de la porción de la profecía que Daniel no entendió en el capítulo 8. Y la visión fue de los 2300 días de Daniel 8:14. Y vamos a leer Daniel 8:14. Daniel 8:14 que dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Figúrese que las 2300 tardes y mañanas llegaron al año 1844. Ya se había descubierto América, ya vivían ahí todos los colonizadores, ya vivía todo el montón de gente. Ya habían colonizado Estados Unidos. Para Daniel fue un golpe muy fuerte, Y le dijo, y la purificación del santuario se desarrollaría, según el ángel Gabriel, hasta el tiempo del fin. Hay quienes creen que los 2300 días de Daniel se aplican al líder romano Antíoco Epífanes, quien atacó Jerusalén y profanó el templo judío. Pero, ¿qué enseña la Biblia sobre eso? La palabra de Dios lo deja claro. Gabriel dice que la visión se refiere al tiempo del fin. Y Antíoco ciertamente no vivió en el tiempo del fin. Y es preferible aceptar lo que dice Gabriel que lo que dice un teólogo. Porque estamos acostumbrados a creer en las demás personas. No estamos acostumbrados a creer en lo que Dios dice. Y Dios no se equivoca, nosotros sí. ¿Por qué? Porque nuestra visión es limitada, En Daniel 8, Gabriel comienza su explicación de la profecía de los 2300 días. Y él describe a un carnero que representa a Medo-Persia, a un macho cabrío que representa a Grecia. Y continúa describiendo al cuerno pequeño, que es la Roma pagana. Luego menciona un poder político religioso que surge de Roma, que establecería un sacerdocio terrenal y cambiaría la ley de Dios. Y luego, cuando está listo para explicar el momento de la purificación del santuario, algo le sucede a Daniel. Y observa lo que ocurre a continuación. Y vamos a leer el versículo 27. Daniel 8:27. Yo en este momento no estoy profundizando mucho en estas profecías que vio Daniel, porque este no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es que Dios no llega a tiempo. Y hay otra serie de estudios que nos revelan esta profecía. Por eso no me estoy deteniendo a explicar mucho sobre ella. Vamos a leer Daniel 8:27, que dice así. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Repito, Daniel 8:27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La visión lo dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Es tan increíble porque a mí me pasó cuando yo estudié todas estas profecías y estudié todo. Vea, yo les digo sinceramente, yo salía del grupo donde la persona nos estaba enseñando estas profecías y yo sentía que mi cerebro estaba partido en 1000 pedazos, porque es demasiada información que está recibiendo uno en ese momento. Imagínense, una explicación dada de un estudio realizado de la palabra. Ahora en ese momento Dios se le estaba dando a Daniel.
Y no solo se le estaba dando literalmente, sino que se le estaba dando con palabras, sino con hechos, con visiones. Para él fue algo espectacularmente traumático y que él quedó exhausto, quedó quebrantado, quedó enfermo. Estaba abrumado, estaba confundido por lo que Gabriel le había mostrado, tanto que se desmayó. Y al final del capítulo 8 podemos ver claramente que Daniel no entendió esta visión y necesitó la ayuda del ángel de Dios. Nada más también imagínense lo que fue para Daniel ver la muerte y la resurrección de Cristo, porque lo llevó a través de todo ese tiempo y él tuvo que verla. Debe haber sido para Daniel algo traumático. Entonces, en el capítulo 9, Daniel ora y él no entiende el misterio de los 2300 días. ¿Y qué ocurre? Gabriel aparece y le dice en el versículo 23, Daniel 9, 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Repito, Daniel 9:23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y el ángel Gabriel necesitaba que Daniel entendiera con claridad todos los hechos que le estaban mostrando. Y le dijo, tan pronto como empezaste a orar, fue contestada tu visión. Y he venido para decírtelo porque eres muy amado, muy apreciado por Dios. Y Dios necesitaba darle toda esta información a Daniel. ¿Para qué? Para que llegara hasta nuestros días. ¿Cuánto ánimo debió haber traído esto a Daniel? Gabriel mencionó que Daniel era muy apreciado. ¿Alguna vez hemos anhelado un lugar de pertenencia? Que nos aprecien, que aprecien nuestra labor, que aprecien nuestro trabajo, que aprecien nuestro ánimo, que nos entiendan. ¿Alguna vez has anhelado un lugar cercano al corazón de Dios al que puedas llamar hogar? ¿Cuántas veces hemos necesitado así refugiarnos en Dios y decirle, por favor, abráceme, abráceme? Necesito tu presencia, necesito tu amor, necesito tu abrazo, tu comprensión. O sentir en el estómago que en este mundo no estás en tu casa, que no perteneces a nadie, que todo el mundo te rechaza, que todo el mundo solo ve tus defectos y no ve tus cualidades. Y de rodillas oramos y Dios nos susurra como le susurró a Daniel, eres muy amado y tienes un lugar en mi corazón. Qué satisfacción más grande sentir que Dios lo ama a uno. Ya esto es hablando con una muchacha que es una muchachita, pero yo la veo como una chiquita. Y yo le decía, usted no tiene idea lo que es sentir el amor de Dios en el corazón. Es algo indescriptible, es algo indescriptible. Y en ese momento Dios le estaba diciendo, no solo demostrándoselo y dándoselo, sino diciéndole a través del ángel Gabriel que era amado. Nada más imagínese lo que Daniel también pudo haber sentido. Y luego Daniel continúa y le dice, preste atención a mis palabras para que entienda la visión, no se me disperse, no se me vaya por otro lado, entiéndame por favor. Pero qué visión. Se estaba discutiendo lo del capítulo 8 que fue cuando Daniel no entendió que era la purificación del santuario y la visión es la de 2300 días.
Como no hay visión registrada en el capítulo 9, el ángel Gabriel sin duda se estaba refiriendo a la parte de la visión de Daniel 8, que el profeta no había entendido. Y Gabriel continúa en Daniel 9:24. Vamos a leer Daniel 9:24. 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Repito, Daniel 9:24. 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y ungir al santo de los santos. Y después, en el versículo 25, Daniel 9:25, continúa explicándolo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9:25, repito, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza, el muro y el muro en tiempos angustiosos. Imagínense que vengan ahora y le digan a usted lo que va a ocurrir dentro de un montón de años. Dentro de 500 años, ¿qué va a ocurrir? Y ver uno lo que va a ocurrir y ver cómo ha cambiado toda la circunstancia y va a ser tiempos angustiosos y ver, Daniel, toda esa barbaridad que iba a ocurrir. Fue sumamente impactante para Daniel. Y tenía que retener toda la información para poderla explicar. Con divino discernimiento, la profecía revela fechas específicas en las líneas del tiempo mesiánico. La primera parte de esta profecía se relaciona con el pueblo de Dios, con los judíos. Anteriormente aprendimos que en la profecía bíblica, un día profético equivale a un año literal. Ahora, por ejemplo, no entiendan mal. En la Biblia, cuando habla de un día, es un día literal. Por ejemplo, en el libro de Génesis dice que la tarde y la mañana fueron el primer día. Ese es un día. Es un periodo de 24 horas. Pero cuando estudiamos los símbolos de la profecía, las cosas no siempre son lo que parecen ser. ¿Alguna vez has caminado por las calles y has visto un león con alas de águila? ¿O un leopardo con 4 cabezas y alas? ¿En algún momento te han enseñado una foto de esos animales? Nunca, no existen. Cuando es obvio que los símbolos, así como su palabra lo dice, y valga la redundancia, son simbólicos. Los periodos de tiempo también son simbólicos. En Daniel y Apocalipsis, los periodos de tiempo y las imágenes son simbólicos. Y por lo tanto, un día equivale a un año. Entonces, veamos la diferencia. En Génesis se estaba describiendo lo que Dios hizo, la creación. Entonces es en el día a día que hizo Dios. Pero en el tiempo profético es otra circunstancia. Hay simbologías que hay que descubrir. Hay simbologías que hay que
descubrir. Entonces, a través de toda la Biblia, hay momentos en que se hace un día literal o hay momentos en que se hace un día simbólico. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Cuando nosotros estudiamos los símbolos de la profecía, las cosas no siempre son lo que parecen ser, ¿verdad? En Daniel y Apocalipsis, los periodos de tiempo y las imágenes son simbólicos y por lo tanto, un día equivale a un año. Un día equivale a un año. Entonces, si nosotros hemos estudiado matemática en la escuela, porque no es una matemática, ¿cómo se llama? Universitaria, qué sé yo, de ecuaciones diferenciales y todo ese montón de cosas, que es más complicado. Uno dice, no entiendo, pero esta es una multiplicación común y corriente, como nos las enseñaron a todos en la escuela. Y 70 semanas proféticas, si cada semana tiene 7 días y son 70 semanas, entonces multiplicamos 70 por 7. Y si nosotros multiplicamos 70 por 7, nos da 490. Nos da 490. Entonces, 70 semanas son 490 días. 490 días. Pero si un año profético que vale un día literal, entonces no son 490 días, son 490 años. Son 490 años. Repito. ¿Cuántos días tiene la semana? Tiene 7. Y son 70 semanas. Y son 70 semanas multiplicado por 7 días, nos da 490 días. Pero un día profético equivale a un año. Entonces ya no van a ser 490 días, sino que van a ser 490 años. Porque son días proféticos. Y van a ser, entonces, por lo tanto, años literales. Estos se aplican específicamente a la nación judía y a la venida del Mesías. Están determinadas para el pueblo de Daniel, o sea, los judíos. Acordémonos que Daniel está orando por su pueblo. Está orando por los judíos para que sean liberados. ¿Y qué significa entonces la palabra determinadas? El libro de Daniel del Antiguo Testamento fue escrito en arameo y también en hebreo. Y la palabra hebrea para decir esto es chadak. Y eso ha sido traducido como determinadas. Y la traducción literal de esta palabra sería cortar o separar. Cortar o separar. Entonces, en este momento, determinar es separar, apartar. Y Gabriel le dice a Daniel que los 490 años están separados o cortados de los 2300 años. Recordemos que la profecía general fue de 2300 años, pero de esos 2300 años, 490 años fueron apartados. ¿Por qué? Porque eso es para el pueblo judío. Y Gabriel continúa diciéndole a Daniel qué sucedería durante ese primer periodo de 490 años. Esta es una profecía demasiado emocionante. Muestra con precisión que Dios hace las cosas a tiempo. Él hace las cosas a tiempo. Y se cumplió esta profecía exactamente como Dios se la predijo a Daniel. Y Gabriel continúa explicando la profecía. Gabriel continúa explicando la profecía a Daniel y le muestra cuándo comienza ese periodo. Y le dice en el versículo 25, ya lo leímos, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas
y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En tiempos angustiosos. Gabriel conoce entonces las preocupaciones de Gabriel, perdón, conoce las preocupaciones de Daniel por su pueblo cautivo, por lo que comienza con un evento que es realmente importante para Daniel. Y fue la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. En otras palabras, a Daniel se le dice, cuando se emite el edicto de los persas que permita restaurar o establecer el culto a Jerusalén, el reloj comienza a contar. ¿Por qué era tan importante Daniel? Porque era su pueblo, era su iglesia, ¿verdad? El templo. Y la explicación del ángel es clara. El periodo de tiempo es específico. Cuando se apruebe el decreto para construir las murallas de Jerusalén y se permita que los judíos regresen del cautiverio, desde esa fecha hasta el Mesías príncipe, que es Jesucristo, habrá 7 semanas, 62 semanas o 69 semanas proféticas. ¿Cuántas son? Repito, ¿cuántas son en 69 semanas proféticas? De nuevo, vimos en Ezequiel que un día profético equivale a un año literal. Por lo tanto, 69 semanas compuestas por 7 días cada semana ascienden a 483 días o 483 años. Desde el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe Jesucristo había exactamente 483 años. ¿Cuándo se promulgue el decreto para restaurar y construir Jerusalén? Pero ustedes me dicen, pero esta señora me está haciendo un enredo, porque primero me dice que son 490 años y ahora me dice que son 483. Sí, pero recuerde que hay una semana, que es la semana en que está Cristo. Cuando él empieza su ministerio, hasta que lo matan y un poquitico más. Entonces, la respuesta está en Esdras 7. Cuando se promulgó ese decreto para restaurar y construir el templo de Jerusalén. Y aquí encontramos 3 decretos aprobados. El tercero fue aprobado por Artajerjes y fue muy significativo, porque permitió a los judíos no solo regresar a su tierra natal, sino también restablecer el culto en el santuario con un sacerdocio, lo que le permitió a los judíos establecerse una vez más como una comunidad religiosa. El rey Artajerjes declaró, vamos a ver qué declaró, está en Esdras 7:13. Esdras 7:13. Dice, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan. Repito, Esdras 7:13. Por mí es dada la orden de que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan. Ese fue una parte del decreto. Y también está otra parte que es el versículo 27, Esdras 7:27. Bendito Jehová de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. En Jerusalén. Según Esdras, el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén fue emitido por Artajerjes, lo cual sucedió históricamente en el año 457 a.C. Desde esa fecha hasta el Mesías príncipe habría 69 semanas o 483 años. Si que sacamos en línea del tiempo y comenzamos con el año 457 a.C., que se dio el decreto, y damos un paso por cada año, avanzamos 457 años hacia adelante y llegamos al año 0. Pero puesto que nunca hubo un año 0, porque nunca hubo un año 0, la línea del tiempo de la historia no incluye el año 0. Y entonces va desde 1 antes de Cristo hasta 1 después de Cristo. Y así damos 457 pasos. Y cuando pasamos el año 1 antes de Cristo, no llegamos al año 0, sino al año 1 después de Cristo.
pero todavía nos quedan 26 años. ¿Qué pasó con esos 26 años? Y eso nos lleva al año 27 después de Cristo. Si avanzamos 483 años en el tiempo hacia adelante, comenzando en el 457, llegamos al año 27 después de Cristo. Y vamos a leer Daniel 9:25, que dice así: sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En tiempos angustiosos. La palabra Mesías significa ungido. Y en el año, ¿qué sucedió en el año 27? Cristo fue bautizado. Y Daniel predijo cientos de años antes la fecha exacta del bautismo de Cristo. Y esto lo leemos en San Lucas 3:1. San Lucas 3:1, que dice así: sabe pues y entiende. No, Lucas 3:1, perdón, me equivoqué. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Albilinia. Eso es para ubicarnos en el tiempo. Esto sucedió en el año 27. Y vamos a leer Lucas 3:21 y 22. Lucas 3:21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué pasó con Jesús? Trabajó en la carpintería del papá terrenal, José, hasta que cumplió 30 años. Y a los 30 años fue bautizado. Y luego comenzó su rol como el Mesías, que continuó durante 3 años y medio. Esta es la semana que nos hacía falta, que yo les expliqué anteriormente. La profecía bíblica de Daniel predijo estos cientos de años antes. La profecía no adivina, ella lo sabe. Los eventos en el calendario de Dios ocurren tal y como fue predicho. Hay mucho más en esta asombrosa profecía. Y después de los 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Y eso lo encontramos en Daniel 9:26. Lo leo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto significa que sería Cristo crucificado. El versículo agrega que no era por sí. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue a nuestro favor. Él murió por nosotros. Murió la muerte que era nuestra para que nosotros pudiéramos tener la vida que era suya. Murió por pecados en los que no tenía parte. Agrega que pudiéramos recibir literalmente el don de la gracia en su vida sin pecado. Y además agrega: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y sin fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y esto se refiere a la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del santuario terrenal a manos de Tito en el año 70 después de Cristo. Ahora sabemos que estas 69 semanas o 483 años se habrían agotado, pero queda una semana profética que va desde el año 37 hasta el año 34 antes de Cristo, hasta el año 34 después de Cristo. A mediados de esta semana, o sea, a la mitad de los 7 años, el Mesías sería muerto. Y Gabriel le dijo a Daniel que el Mesías sería crucificado 3 años y medio después del año 27 después de Cristo. Esdras nos lleva hasta el año 27 después de Cristo, el año exacto del bautismo de Cristo. Y si agregamos 3 años y medio,
llegamos al año 31 después de Cristo. Cristo confirmó el pacto con su sangre al morir en la cruz. Cristo al morir haría que cesaran todos los sacrificios en el año 31 después de Cristo. Y Daniel predijo que el día de la Pascua, cuando el sumo sacerdote estaba ofreciendo el cordero delante de Dios, Cristo sería sacrificado por nosotros. Se predijo todo con precisión. Jesús es el Hijo Divino de Dios, el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros, y podemos tener confianza en Él, en su palabra, en la Biblia, en el Salvador de la humanidad. Y después de estos 490 años, los judíos sellarían su destino como pueblo exclusivo de Dios. Después de esto, cualquier persona se puede salvar solo mediante la sangre del Cordero. Hechos revela que en el año 34 Esteban fue apedreado y al mismo tiempo el evangelio fue predicado a los gentiles, cumpliendo parte de la profecía. Gabriel no solo reveló a Daniel los 490 años, sino también el resto de los 2300 años que se aplican a nosotros. Los primeros 490 años se aplican a los judíos. Es la primera porción de la profecía que se cumplió hasta el año 34 después de Cristo. La segunda parte del para nosotros es la purificación del santuario celestial y la segunda venida de Cristo. Si la primera se hizo realidad, la segunda también. Daniel 8:14 dice va a tardar 2300 días con sus noches y después se purificará el santuario. Si restamos 490 a los 2300, nos quedan 1810 años y se aplican al pueblo de Dios. 1810 más 34 nos lleva a 1844 y se va a tardar 2300 años y se purificará el santuario. La verdad sobre Jesús como nuestro Cordero sacrificado y sumo sacerdote sería restaurada. Dios hará su último llamado a la humanidad en todas las partes para que respondan a su amor. Acepten su gracia, decidan venir de manera piadosa y obediente. Al final de estos 2300 años se empezaría el juicio de Dios. Estamos viviendo ahora el juicio. Dios está restaurando la verdad de la Escritura al mundo, verdad que se había perdido por mucho tiempo, había sido oscurecida por la tradición humana. Si lo amamos, le permitiremos cambiar nuestro corazón y nuestra mente. Él quiere escribir su ley en nuestros corazones para que le amemos y escribirle en la mente para que la sepamos. El diluvio fue predicho durante 120 años. El mundo estuvo en juicio durante ese tiempo. El tiempo se acaba. Nos acercamos a la segunda venida de Jesús. No hubo un solo error en las profecías. Ahora nos llama a tener fidelidad a Cristo, obedecer lo que Dios pide en su palabra. Dios no se equivoca. Y el fin está a las puertas, a la vuelta de la esquina está. Nosotros decidimos si queremos cambiar o no. Nos vamos a enfermar, nos vamos a patalear y vamos a hacer un montón de cosas, pero al final vamos a entender, como Daniel, que la única salvación que nosotros podemos tener es en Cristo Jesús. Él es nuestro Redentor. Él es el que nos protege, nos guía, nos guarda y nos ayuda. Bueno, pues este era el tema para hoy. Que Dios me los bendiga grandemente y espero que entiendan mejor esta profecía si la buscan en todas las predicciones que hay. Nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite. Un beso y un abrazo y que Dios los bendiga.